Rápidamente, estamos intentando implementar a nivel de nuestras diferentes instituciones de salud la medicina de precisión. Y la medicina de precisión tiene 4P, ¿cierto? Tiene que ser en lo posible predictiva, tiene que ser preventiva, tiene que ser personalizada y tiene que ser participativa. Veamos que hemos avanzado en esos términos. Esto hace muchos años hacía reír mucho a la gente diciendo, miren, este ha sido el proceso que ha sufrido el ser humano desde su etapa de mono a su etapa de sapiens. Y esto fue todo un proceso de evolución. Pero esto último ha sido un proceso de adaptación muy simple donde el medio ambiente ha tenido que influir mucho en eso. Y la propuesta general de lo que es el síndrome metabólico y sus manifestaciones clínicas, que si estamos hablando de medicina de precisión y la primera etapa es predictiva, para no llegar a esos casos dramáticos que nos ha mostrado el doctor Fermín, yo creo que hay que aplicar eso. Y eso entonces es predecir al que puede tener problemas de una úlcera diabética, prevenir la úlcera diabética, personalizarle y hacerle participativo. Ahí está la medicina de precisión. Entonces nosotros lo que pensamos efectivamente es que aquí tenemos un problema que comienza con la obesidad abdominal y con la pérdida de fuerza muscular. Y que es ahí donde precisamente vamos a poder hacer la predicción para el futuro, tener la posibilidad de hacer prevención. Porque es esto lo que nos va a llevar al hiperinsulinismo, a la resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, en último término entonces diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y el problema es particularmente importante en países de bajos ingresos económicos, como se dice, para ya no decir que somos los países pobres o los países del tercer mundo, donde el problema comienza muy temprano, comienza en la vida intrauterina. Así que si efectivamente queremos hacer predicción y prevención, vamos a tener que ir a lo que la gente ahora llama los primeros 1000 días. Es decir, aquellos que van a pasar dentro del útero, donde se va a dar la programación fetal, donde vamos a tener todo el asunto de la programación de los tejidos y qué es lo que en los países como los nuestros nos está llevando a esa mayor sensibilidad a desarrollar problemas de inflamación de bajo grado, de resistencia a la insulina y en último término del problema de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este proceso, la propuesta, que pasé rápido para ver si recupero tiempo y llego al aeropuerto a tiempo, ¿cierto?, es que efectivamente nosotros durante el proceso de desarrollo fetal, ustedes tienen una madre malnutrida que va a producir finalmente un feto que nace con 2.500 gramos a las 40 semanas. Ese es un producto que tiene una distribución de sus tejidos totalmente diferente al que tiene 3.800 gramos al nacimiento. Y que cuando nosotros le evaluamos a los 25 años, el índice de masa corporal puede ser similar. Sí, 25. Pero el uno tiene más tejido muscular, el uno tiene más células beta, tiene más cardiomiocito, tiene más nefronas, ¿cierto?, con relación al que nació con 2.500 gramos, que alcanza el mismo índice de masa corporal, pero porque tiene mayor cantidad de adiposidad y tiene menos músculo. Nos centramos mucho siempre en la adiposidad y descuidamos este otro gran tejido. En los últimos años, gracias a la posibilidad que tuvimos que viniera a trabajar con nosotros un inglés experto en el asunto de fisiología muscular, entonces comenzamos a pensar que efectivamente esa mayor sensibilidad dada por esa programación fetal podría estar relacionado con el otro gran tejido que tenemos, que es el músculo, y del cual muy poco hemos trabajado los clínicos, si bien los deportólogos hacían gran énfasis, los clínicos hemos trabajado menos. Y para esto, como siempre, nos buscamos herramientas que sean fáciles de implementar y posibles de aplicarse en cualquier circunstancia. Entonces, quieren ver riesgo para poder hacer predicción de futuros problemas, ustedes necesitan lo que siempre hemos dicho, una cinta métrica y un dinamómetro.
Es todo lo que necesitan. Y con cintamétrica y dinamómetro no necesitan ni siquiera fuerza eléctrica, así que lo pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Vean ustedes, esta es una población reciente de el mejor producto que yo tengo, que es el hijo mío, que está haciendo cardiología ahora, José Patricio. Entonces publicaba este trabajo mostrando cómo, si ustedes utilizan las dos herramientas, es decir, la cinta métrica por un lado, más el dinamómetro por otro lado, no necesitan ni siquiera laboratorio para poder hacer la identificación de sujetos en riesgo de desarrollar síndrome metabólico y, por tanto, diabetes y enfermedades cardiovasculares, con cinta métrica y dinamómetro. Esto tanto en hombres como en mujeres, especialmente en mujeres. Miren, lo que aquí se está haciendo es dividiendo a los individuos en terciles. Entonces yo tengo el tercil 1, quiere decir que tengo la menor fuerza, y tengo el tercil 3, que quiere decir que tengo el mayor nivel de perímetro abdominal. Y miren ustedes cómo me incrementa casi en 10 veces el riesgo de hacer síndrome metabólico, con estas dos simples herramientas, ¿cierto? Entonces, si yo aplico esas dos cosas, tengo la posibilidad de predecir el individuo que en el futuro me va a desarrollar un problema de diabetes y enfermedad cardiovascular, y es ahí donde yo tengo la posibilidad de actuar. Y cuando yo hago predicción, tengo que tener la posibilidad de hacer prevención. Si no, ¿para qué hago la predicción? Y tengo que desarrollar entonces herramientas que me permiten hacer la prevención. Yo les muestro aquí estos datos muy interesantes. Es uno de los primeros trabajos que se hizo con prediabéticos y diabéticos de la muestra del estudio Origin. Ustedes se acuerdan del estudio Origin, ¿cierto? Incluimos cerca de 12,000 individuos para probar si la insulina glargina lograba prevenir eventos cardiovasculares. Independientemente de los resultados de esos, lo importante es que mostramos aquí, estamos dividiendo a la población, tanto aquí tienen de hombres como mujeres, en quintiles de fuerza absoluta, ¿cierto? Solo mirando con el dinamómetro cuál es la fuerza absoluta. Y miren lo que nos encontramos. Efectivamente, ustedes tienen aquí los más débiles, y aquí estamos viendo la proporción de eventos. Aquellos más débiles claramente tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos duros, infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Y esto particularmente en las mujeres. Miren en las mujeres esta enorme diferencia que existe. Así que tienen que valorar qué es lo que pasa con la función muscular en la mujer para hacer una prevención de eventos cardiovasculares. ¿Cómo? Pues así, miren ustedes, apenas el incremento de 1 kilogramo de fuerza absoluta, miren cómo disminuye absolutamente todos los eventos aquí evaluados, todos eventos duros. Estoy viendo el compuesto de infarto, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, revascularización, falla cardíaca y muerte por cualquier causa. Miren ustedes la disminución si ustedes logran mantener la función muscular. Ojo, no la masa muscular, sino la función muscular. Porque uno puede encontrarse como un señor que les enseñaba la foto, un brazo grandote, pero esa fibra muscular está llena de grasa, lleno de triglicéridos, y esos tienen muy poca fuerza. Y lo que hay que hacer, y es la recomendación, es evaluar la fuerza relativa. ¿Qué quiere decir? Yo corrijo entonces la fuerza absoluta del dinamómetro por el peso. Y con eso tengo un mejor indicador que se asocia con esto. Y esto es brutal. Miren ustedes cómo el incremento de 1 kilogramo me va a producir eso. Entonces, ustedes que están en la clínica de diabetes, que están en el día a día, no pueden tener un servicio adecuado si no tienen un laboratorio de acondicionamiento físico, si no tienen un experto en prescribir actividad física que permite, entre otras cosas, ir reequilibrando la actividad recomendada aeróbica junto con el ejercicio de fuerza, ¿cierto? Ejercicio de fuerza que, si no aumenta la fuerza, por lo menos que impida que se siga perdiendo la fuerza. Y estamos hablando otro concepto que quiero dejarles claro. No es el problema de la sarcopenia del paciente el paciente adulto mayor que ha perdido la fuerza, la masa muscular y por lo tanto la fuerza. Estoy hablando de dinapenia, estoy hablando de pérdida de fuerza muscular desde el inicio. No sé si traje aquí las diapositivas, ojalá que sí.
que ustedes ven que ya niños con menor fuerza evaluados por el dinamómetro ya presentan un mayor score de riesgo cardiometabólico que ha sido desarrollado por nosotros. Y hay diferencias, desde luego que hay diferencias, que se refiere a lo socioeconómico, claro. Si yo le estoy diciendo que el problema inicia en la nutrición materna desde la vida intrauterino, esto está claro. Miren ustedes, los señores de Pakistán, hombres y mujeres, el nivel de fuerza que tienen de frente a los suecos. Es decir, venga, hay una clara diferencia de tipo socioeconómica. Suecia, país de altos ingresos, ¿cierto? Pakistán, país de bajos ingresos. Aquí ven los países de bajos ingresos. Aquí tienen, por ejemplo, a Colombia. Colombia no estamos tan mal como están los de señores del sudeste asiático, pero desde luego tenemos diferencia. ¿Cómo se expresa? Nos ganan en fútbol, nos ganan en las competencias olímpicas, ¿cierto? Tienen más medallas olímpicas de lo que tenemos nosotros, con honrosas excepciones. Y que hay probablemente algún aspecto de tipo étnico, también parece. Si ven ustedes aquí, si clasificamos lo del sudeste asiático, pero que también son los más pobres, de frente a los europeos, que son una etnia diferente, pero que también son los más ricos, miren ustedes estas diferencias que se encuentran. Así que yo creo, y esta es la primera recomendación, que tienen que comprar un dinamómetro, que tienen que comenzar a incorporarle. Nosotros mandamos a publicar un trabajo que mi buen amigo Spencer Stuart me dijo todavía, el editor de Lancet, me dijo: Patricio, espérate un ratito que todavía no tenemos evidencia suficiente para la recomendación que hacíamos, que la evaluación de la fuerza muscular debe ser considerado el quinto signo vital. Pesan, miden, toman presión arterial, toman temperatura y deben tomar la fuerza prensil. Miren ustedes en este estudio cómo el poder predictivo en los pacientes adultos tiene, en términos de eventos, más poder predictivo que inclusive la presión sistólica, que siempre es considerado el factor de riesgo más importante para eventos cardiovasculares. Aquí estamos viendo causa de mortalidad por cualquier causa. Miren ustedes el poder predictivo que tiene el medir la fuerza, y si ustedes ven aquí en un modelo ajustado, por cada 5 kilogramos menos de fuerza prensil absoluto, ustedes tienen un incremento del 37% en el riesgo de morirse por cualquier causa, mejor que la presión arterial, de morirse por un evento cardiovascular similar a lo que tiene la presión arterial, y aquí similar en términos de eventos cardiovasculares. Así que ahí tienen ustedes una justificación muy buena de hacer eso. Pero aún más, ¿qué es lo que ocurre de un individuo que se infarta y que tiene menos fuerza? Pues ven ustedes la diferencia. Aquí tienen ustedes el individuo que está en el mejor tercio de fuerza y que sufre un infarto, tiene el doble de fatalidad. Es decir, es el que más se va a morir. Entonces, no solo que con la fuerza logro ver la predicción de eventos cardiovasculares, sino también de fatalidad, ¿cierto? El más débil ciertamente tiene más riesgo de morirse de todo: infarto, problemas cardiovasculares, pero también por respiración hospitalaria, por neumonía, por caídas, por fracturas. Así que ahí tienen otra posibilidad de utilizar eso. Yo sí aprendí. Bueno, ahora, necesitamos, con estas diferencias que les he dicho, tener nuestros propios parámetros, sí, ¿cierto? Aquí vean ustedes claramente cómo se da, por ejemplo, en mujeres sudamericanas y en hombres de Sudamérica, los valores de fuerza prensil que ya vieron ustedes para Colombia son un poco diferentes que para Suecia. Y esto ve claramente en la medida en que uno va pasando los años. Aquí ustedes ven los años, aquí vean ustedes en hombre, claramente va disminuyendo la fuerza a lo largo de los años, y estos valores son un poco diferentes a lo que existe en otros países. De ahí la necesidad de que tengamos de estandarizar los datos que nosotros tengamos como referencia. Todo esto para decirles finalmente ¿qué? Para decirles finalmente que en términos de predicción, ¿cierto? Si yo tengo un individuo que nace con 2.500 gramos, ese individuo en su vida extrauterina va a tener que ser especialmente controlado para que tenga un índice de masa corporal similar al que tiene de 3.800 gramos, pero que sea de tejido bueno, que no sea de adiposidad. Y eso significa cambios
indiscutiblemente en los hábitos de vida que tenemos, porque si ustedes ven aquí, la propuesta es esto. Ustedes tienen un niño que tiene como madre desnutrida, que tiene un alto riesgo de hacer disfunción placentaria por infecciones, por preeclampsia, bajo peso al nacer, luego tiene inactividad física, se somete a una dieta hipercalórica, está sometido a estrés psicosocial, lo que ustedes van a tener es una acumulación de triglicéridos a nivel del adipocito con muy poca fuerza y masa muscular. Esto nos lleva a una alteración de marcadores inflamatorios y proinflamatorios. Consecuentemente, a eso es lo que tengo que ir temprano, lo que significa replantear. Muchas gracias por aquella observación de que no es lo mismo si yo estoy en Nueva York o si yo estoy en Bucaramanga. Entonces, ciertamente las recomendaciones nutricionales tienen que ser totalmente diferenciadas. Aquello del desayuno saludable con cereal y yogur, para nosotros no funciona, ¿cierto? ¿Cómo es posible que estemos recomendando un producto ultraprocesado que le ponen toda la sal del mundo para que uno coma más, ¿cierto? Y que le quiten la grasa, si acaso a la leche, ¿cierto?, que es la que efectivamente confiere un efecto protector. ¿Y cómo es posible que estemos nosotros recomendando la disminución del consumo de grasa cuando en esta población, en la nuestra, el 70% de la ingesta total viene de carbohidratos? Y ya nos quisiéramos que fueran de carbohidratos naturales, frutas, verduras, leguminosas. No, vienen de procesados. Entonces, ciertamente que las condiciones para hacer prevención también tienen que ser diferentes. Muy bien, miren ustedes, ya para ir terminando específicamente a lo que a ustedes les corresponde. Ok, yo sé que si aumento la masa muscular, tengo efectos antiinflamatorios, tengo menos resistencia a la insulina, mejoro, pero ¿qué impacto tienen eventos duros? ¿Cierto? Ya les dije yo que por lo menos en pacientes prediabéticos y diabéticos, el incrementar en 1 kilogramo la fuerza me disminuye casi en 20% los eventos duros en su total. Entonces, venga, pero yo quiero hacer ahora prevención de diabetes, ya no quiero trabajar con diabéticos. Y este es el principal estudio que ustedes tienen aquí. Vamos con el estudio, entonces dice individuos sometidos a ejercicio de baja intensidad y individuos sometidos a ejercicio de alta intensidad, una mezcla de aeróbico versus anaeróbico. ¿Qué impacto tiene en términos preventivos? ¿Cierto? Miren ustedes en algunas cosas, como por ejemplo lo que significa en términos de presión arterial. Miren ustedes, me disminuye significativamente con relación a todos los eventos como son mejor control de hemoglobina, mejor control de triglicéridos, mejor control de colesterol total, mejor control de HDL, menor control de LDL, y con lo cual yo tengo efectivamente la posibilidad de hacer de prevención de eventos cardiovasculares. Finalmente, en lo que estamos trabajando, no les voy a mostrar los resultados que ahora tenemos de ejercicio isométrico, sino que es un metaanálisis, porque lo que tengo que controlar también son los factores de riesgo. Decían, quiero manejar bien, quiero prevenir la diabetes, quiero prevenir el pie diabético, pero una vez que ya tengo el pie diabético, lo que trato de hacer es tener una intervención global, y la intervención global sale de controlar los principales factores de riesgo. Posiblemente ese señor con úlceras en los pies no va a poder hacer todo el ejercicio aeróbico, dinámico, pero sí puede hacer ejercicio isométrico. Y ahí es donde vienen las alternativas. Un ejercicio, esto es concéntrico, esto es excéntrico, y el isométrico es solo esto. Ya está. Entonces, ¿se acuerdan las bolitas que nos daban para el estrés? Listo. Lo que tienen que ustedes hacer es eso, agarrar la bolita de goma, apretar lo más posible, fuerte durante 2 minutos, descansar 2 minutos, volver a hacer eso, 4 sesiones, 3 días a la semana, y los efectos, miren, en términos de presión arterial, por ejemplo, disminuciones de hasta 7 milímetros de mercurio. Y los resultados nuestros no los muestro, estamos ahorita peleando con el editor del Journal of Clinical Hypertension para que lo publique. Pero es terrible todavía, cuando uno tiene que jugar en las grandes ligas y han visto todo eso, todavía el hecho de trabajar en esta parte del mundo es un problema. Lo mandamos a publicar en Hypertension y el editor nos dijo, sí, muchas gracias,
muy interesantes resultados. No son nuevos, ya existe esto. Le dijimos, no, pero espere, es que la sentadilla es lo diferente al editor. Y finalmente nos dijeron, no han logrado explicar cuál es el mecanismo por el cual el ejercicio métrico disminuye tan significativamente la presión arterial. Nos lo tumbaron, pasamos a otra revista y en eso estamos. Entonces les digo que quizá ni siquiera necesitan comprar el dinamómetro para el seguimiento que nosotros hicimos, sino simplemente ustedes hacen sentadillas, no necesitan sino una pared, ¿cierto? Es bastante difícil, yo ahora que salgan de aquí les reto a que intenten estar 20 segundos, 90 grados, ¿cierto? A ver si lo consiguen. Esto causa incomodidad, pero uno puede comenzar por estos diferentes estadios, ¿cierto? 135 grados, 125 y de posible llegar a 95, cosa que difícilmente se alcanza. Muy bien, entonces veamos qué es lo que tenemos ya finalmente en términos de un metaanálisis grande, de una revisión sistemática en términos de, vean ustedes, cómo se beneficia el control del paciente diabético en todos los indicadores que aquí tienen. Ustedes tienen un estudio absolutamente grande con más de 2 millones de individuos, para decirles entonces finalmente que este es un problema que tiene que ser visto globalmente y que si nosotros queremos hacer una intervención de medicina de precisión, ¿cierto? Tenemos que comenzar pensando en lo que ustedes, por suerte, trabajan mucho, que es el asunto de nutrición. El hombre es lo que come o lo que no come, ¿cierto? Y para nosotros del tercer mundo, posiblemente lo más importante es lo que no comemos. Y lo peor de todo es que la industria de alimentos terrible nos ha hecho el mal favor de darnos recomendaciones que no son ciertas. Muy bien, déjenme que me dé un poco de justificación por todo el discurso de Carlos con relación a cuál es el impacto de hacer ciencia en países periféricos como Ecuador o Colombia, donde han trabajado. Miren ustedes, aquí tienen los papas de la hipertensión que han recibido el honor de ser miembros honorarios de eso. Apenas somos 14, aquí no está puesto el 14 del año pasado porque no se dio en el 2020, ¿cierto? Donde ustedes ven a gente tan importante como estos señores que son los padres de la hipertensión, y aquí tienen a uno que ya está. Yo quiero ser abuelo, pero mis hijos no quieren, resulté ser un abuelo estéril por ahora. Muchas gracias.